Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. El paseo de hoy comienza con una erupción volcánica que tuvo insospechadas consecuencias y que, entre otras cosas, fue la inspiración para la invención de un nuevo medio de transporte. Esa historia nos llevará a través de eventos que tuvieron consecuencias inesperadas, algo que nadie pudo prever. Y como siempre les recuerdo que si les gusta este proyecto y lo quieren apoyar, lo pueden hacer a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com/lascienciapop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco como siempre los aportes de mis queridos patrons: Cristian Oteiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Claudia Delenson, Diego Molina, Germaín Araya, Pedro Maldonado, Ana Lucía Luna, Romina Mattioni, Simón Castillo Riedemann, Diego Socias, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías van der Straten, Francisco Soto, la familia Flores Noguer, Manuel Morales, Daniela Allendez, Fernando Rode, la familia Helfan von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Sebastián Umaña, Carolina Valle, Verurín Illeco, Michel Baró, Cristóbal Moene, la familia Serpa Rebolledo, Pablo y Milesita Villalobos, la familia Tanús Ramos, Rosario Calderón, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, el EC Podcast, Keiichi Minamoto, José Luis Ulloa, Amanda Larraín, Marcela Martínez, Trinidad Santana, la familia Mateluna Morán, Cris, David Senger, David Poblete, María Soledad Neira, Giovanni Rosales y Olivia Artiga. El 10 de abril de 1815, el volcán Tambora, ubicado en la actual Indonesia, hizo erupción de manera extremadamente violenta. Los datos disponibles indican que hasta 11.000 personas murieron por los efectos directos de la erupción, pero se calcula que entre 50.000 y 100.000 personas pudieron haber muerto por las consecuencias indirectas de la erupción, incluyendo la hambruna producida por las cosechas perdidas debido a un evento conocido como el Año Sin Verano, que ocurrió en 1816, cuando, debido entre otras cosas a las anomalías climáticas derivadas de la erupción del volcán, las temperaturas promedio cayeron violentamente en el verano del hemisferio norte, el que se convirtió en el más frío del que se tenga registro y que causó la pérdida de cosechas y una caída en la producción de alimentos. Además de las vidas humanas, cientos de miles de animales, incluyendo caballos, murieron durante la hambruna. Este escenario inspiró a Karl von Drais, funcionario estatal de la región suroeste del Imperio Alemán, a desarrollar un medio de transporte alternativo al caballo. Así nació en 1817 la Laufmaschine, o máquina de correr, que fue llamada Draisine en inglés por la prensa de la época. Ese invento es el precursor de la bicicleta y en su diseño original se parece mucho a la de las actuales bicicletas, pero no tiene pedales, y el vehículo es impulsado por las piernas del usuario, el que, literalmente, corre montado en un aparato que tiene dos ruedas del mismo tamaño, similar a las bicicletas de madera que muchos niños y niñas usan ahora. Hoy, la bicicleta se ha convertido en un medio de transporte preferido por millones de personas en el mundo, y las condiciones que facilitan el acceso a este vehículo, como la infraestructura adecuada y los estándares de seguridad, son muy valorados por la comunidad de ciclistas. Pero hubo alguna ocasión en la que el principal problema que enfrentaban los ciclistas no tenía que ver con los accidentes. A fines del siglo XIX, varios médicos advirtieron que, especialmente las mujeres, estaban expuestas a un nuevo mal: la cara de bicicleta. El esfuerzo excesivo, la posición erguida en la rueda y el esfuerzo inconsciente para mantener el equilibrio tienden a producir una cara de bicicleta, una de expresión cansada y agotada, según una publicación en una revista de 1895. La descripción continuó refiriéndose a las caras enrojecidas, con los labios pálidos y algo ojerosas, caras que siempre además expresaban cansancio, a lo que se sumaba una mandíbula apretada y ojos saltones. Es difícil encontrar la primera mención de esta
condición. Pero en un artículo de 1897 en la National Review de Londres, un médico británico de apellido Shadwell afirmó haber acuñado el término unos años antes y describió el ciclismo como una locura de moda a la que se han unido personas no aptas para los esfuerzos físicos. Las explicaciones para este curioso mal también eran variadas. El mismo Shadwell propuso que la dificultad de mantener una bicicleta equilibrada era la principal causa, pero que el sobreesfuerzo que acompañaba a usar una bicicleta también jugaba un papel importante. Otros creían que el culpable de estos estragos era el pecado, ya que era habitual que las bicicletas se usaran durante el fin de semana, en días en que no se veía con buenos ojos este tipo de actividades. Y claro, todos coincidían en que si bien la cara de bicicleta podía afectar a cualquiera, las mujeres eran las que se veían más afectadas. Obviamente no existe tal cosa como el síndrome de la cara de bicicleta, lo que plantea una pregunta interesante. ¿De dónde salió una idea así? Bueno, en la década de 1890, en Europa y América, las bicicletas fueron vistas por muchos como un instrumento del feminismo. Las bicicletas dieron a las mujeres mayor movilidad y sobre todo autonomía, y las ideas victorianas sobre la feminidad fueron adoptadas con entusiasmo por muchas mujeres activas en momentos de grandes cambios sociales y en plena discusión por el voto femenino. Las bicicletas ayudaron a impulsar los movimientos de reforma de la vestimenta, que tenían como objetivo reducir las restricciones victorianas sobre la ropa que las mujeres podían usar, para que pudieran utilizar vestimentas que les permitieran participar, por ejemplo, en actividades físicas. Mientras que para los hombres, la bicicleta al principio era simplemente un juguete nuevo, otra máquina para añadir a la larga lista de artilugios inventados por aquella época, para las mujeres era un medio de emancipación, uno más barato que un caballo y que les permitía moverse con independencia sin depender de nadie. Y esto, aparentemente, no les gustó a algunos, que comenzaron a esgrimir todo tipo de razones para disuadir a las mujeres de andar en bicicleta, una actividad que fue catalogada como excesivamente exigente e inadecuada para las mujeres. Según sus detractores, andar en bicicleta no solo conduciría a la cara de bicicleta, sino también a la fatiga, insomnio, palpitaciones del corazón, dolores de cabeza y depresión. Las mujeres que a pesar de todo esto se atrevieron a subirse en una bicicleta, se enfrentaron a una enorme lista de reglas, y entre las 41 reglas del mundo de Nueva York para ciclistas femeninas, una guía impresa en 1895, estaban, por ejemplo, no rechaces la asistencia cuesta arriba y no imites la forma de andar en bicicleta de los hombres. Sin embargo, hacia el final de la década de 1890, muchos médicos comenzaron a cuestionar públicamente la idea de la cara de bicicleta, añadiendo que las personas se concentran cuando viajan o conducen cualquier tipo de vehículo, sin que esto cause daños faciales duraderos. En 1897, la doctora de Chicago Sarah Hackett Stevenson le puso punto final al problema en un artículo en el que escribió: el ciclismo no es perjudicial para ninguna parte de la anatomía, ya que mejora la salud general. He estado recomendando concienzudamente el ciclismo durante los últimos 5 años. La expresión facial dolorosamente ansiosa se ve solo entre los principiantes y se debe a la incertidumbre de los aficionados. Tan pronto como alguien se vuelve competente y adquiere una confianza perfecta y logra equilibrarse, esa mirada desaparece. Hoy el síndrome de la cara de bicicleta no preocupa a los ciclistas, pero hay otra cosa que en general sí los preocupa: ser atropellados por un auto. Una cosa interesante de esto es que se ha determinado que el riesgo individual de sufrir un accidente de tránsito andando en bicicleta en una ciudad disminuye a medida que hay más ciclistas circulando, algo que se conoce como el argumento de la seguridad en los números. Según este argumento, cuantos más ciclistas o peatones haya en una población, menor será su riesgo individual de sufrir un accidente. Esta hipótesis se ha demostrado en estudios transversales y longitudinales, pero los mecanismos detrás del efecto aún no están del todo claros. Se argumenta que tanto la existencia de mejor infraestructura como la conciencia de los conductores de vehículos motorizados sobre la presencia de ciclistas ayudan a explicar este fenómeno. Considerando que muchas ciudades están impulsando que las personas prefieran medios de transporte menos contaminantes y que además otorgan beneficios para la salud, la bicicleta se ha convertido en uno de los medios de transporte que más ha crecido, sobre todo luego de la pandemia. Y claro, hacer del ciclismo urbano algo seguro es preocupación de todos.
El 1 de julio de 1990, en el estado de Victoria, en Australia, entró en vigor una ley que hacía obligatorio el uso del casco entre todos los ciclistas. La medida buscaba protegerlos y reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza en caso de sufrir un accidente de tránsito. La medida estaba muy bien intencionada, estaba bien pensada y los datos inicialmente señalaban que había sido exitosa, ya que mostraban que se había producido una reducción en la cantidad de lesiones en la cabeza. Pero pasaba algo curioso. Se determinó que había también una reducción en el número total de accidentes. Y eso es raro. Porque claro, usar casco no previene los accidentes, así como usar el cinturón de seguridad en un auto no previene los accidentes automovilísticos. Solo reduce la gravedad de las lesiones derivadas de un accidente. Cuando las autoridades escarbaron un poco más en los datos, descubrieron que la medida implementada y que obligaba a usar casco a todos los ciclistas había hecho que los jóvenes dejaran de usar la bicicleta. Y claro, una reducción en el número de ciclistas sí implica menos accidentes. ¿Por qué los jóvenes dejaron de andar en bicicleta? Bueno, según algunas encuestas, ese grupo consideraba que el casco era poco cool. Solo los ñoños usan casco. Así que enfrentados a este escenario, prefirieron no usar la bicicleta antes que dejarse ver usando un casco. Por otro lado, los accidentes de bicicleta más graves aumentaron debido a la compensación del riesgo. Al usar casco, los usuarios más osados se sintieron protegidos e intentaron hacer cosas más riesgosas. Finalmente, un estudio realizado en la Universidad Macquarie en Sydney y que analizó los beneficios para la salud en este caso, determinó que si bien el uso correcto del casco reduce el riesgo de una lesión grave en la cabeza en aproximadamente 2/3 o más, la disminución en la actividad física en la población, que fue causada por la reducción del número de ciclistas jóvenes como resultado de la implementación de la ley, es contraproducente en términos de salud neta. La gente que dejó de usar la bicicleta hizo menos deporte y eso afectó su salud probablemente más a que se hubieran dado en bicicleta sin casco. Así, las consecuencias inesperadas de nuestras acciones pueden ser muy profundas, particularmente cuando se trata de las políticas públicas, y muchas veces, además, pueden generar resultados completamente opuestos a los que inicialmente teníamos en mente. El año 2003, un fotógrafo poco conocido llamado Kenneth Adelman estuvo tomando fotos de la zona costera de Malibú, en California, y entre las casas fotografiadas estaba una impresionante mansión de $20 millones y que estaba en la parte más alta de un acantilado. La dueña de esa casa era la actriz y cantante Barbra Streisand, y este tipo de publicidad e invasión a su privacidad no le gustó para nada, así que le pidió a sus abogados que demandaran al fotógrafo para que eliminara la fotografía. Y eso fue fatal para las intenciones de Streisand, ya que la publicidad causada por su demanda hizo que el sitio web donde estaba la fotografía explotara con visitas y recibió en pocos días más de 400.000 visitas de curiosos que querían ver la casa de Streisand. Antes de la demanda, la fotografía de la casa de Barbra Streisand había sido descargada 6 veces. Este caso fue el que hizo que se acuñara el término efecto Streisand, un fenómeno que ocurre cuando un intento de ocultar, eliminar o censurar información tiene la consecuencia no deseada de aumentar la conciencia sobre esa misma información, a menudo a través de Internet. El efecto opuesto. Muchas veces, este tipo de efectos pueden ser desastrosos. Cuando los británicos gobernaban en la India, las autoridades en Delhi estaban muy preocupadas por la proliferación de cobras en la ciudad, las que muchas veces atacaban a personas u otros animales con resultados fatales. Para controlar el problema, las autoridades ofrecieron una recompensa por las pieles de cobra. Este incentivo económico funcionó bien, tal vez demasiado bien. Muy pronto, las cobras estaban siendo asesinadas por montones y el gobierno estaba satisfecho con su programa de recompensas. Sin embargo, varios ciudadanos indios con espíritu emprendedor detectaron una gran oportunidad de negocios y comenzaron a criar cobras para matarlas y cobrar la recompensa. No pasó mucho tiempo antes de que los británicos estuvieran desbordados con pieles de cobra y comenzaron a sospechar de que algo andaba mal. Cuando finalmente descubrieron la estafa, decidieron eliminar abruptamente el programa de recompensas. Fin de la historia, ¿o no? Bueno, con el programa de recompensas cancelado,
innumerables criadores de cobras en Delhi se quedaron con, digamos, un exceso de inventario. La burbuja herpetológica había estallado y las cobras ahora no valían nada, y además eran caras de mantener y se habían convertido en pasivos letales. Enfrentados a este escenario, los criadores de cobras decidieron liberarlas. Y así, una vez más, Delhi enfrentó un problema de sobrepoblación de cobras, solo que ahora era peor que antes. Las consecuencias inesperadas no siempre son malas. Luego de la guerra, la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur fue declarada como una zona desmilitarizada sin presencia humana, generando un espacio de varios miles de kilómetros cuadrados completamente desprovistos de nuestra influencia. Varias décadas después, esa zona desmilitarizada se ha convertido en un oasis para la vida silvestre, un refugio que ha permitido la proliferación de plantas y animales que crecen sin los peligros asociados a nuestra presencia. A la vuelta de esta pausa, les seguiré contando historias de consecuencias inesperadas, incluyendo una muy particular vinculada con los edulcorantes artificiales. La Ciencia Pop es auspiciado por DKMS Chile. ¿Sabías que por cada 1000 personas que se registran como potenciales donantes de células madres sanguíneas, solo una de ellas resulta ser compatible con un paciente con cáncer de sangre? Por eso es tan importante tener una gran cantidad de registros, porque con ellos podemos aumentar las posibilidades de vida de cada uno de los pacientes que lo necesitan. ¿Y cómo te registras? Eso es muy fácil. Solo debes llenar un formulario, pasarte un simple cotonito por la boca y mandarlo de vuelta a DKMS. Con eso quedas registrado. Hazlo en dkms.cl o en el enlace que quedará en la descripción de este episodio. Quizás nunca te llamen, pero si lo hacen, podrías salvar una vida. La segunda mitad del siglo XIX fue testigo de una revolución en el mundo de la química. La comprensión de algunos mecanismos de reacción y la demanda por nuevas moléculas de todo tipo fue un gran impulso para esta área de la ciencia. Tal como les conté en otro episodio de este podcast, en 1879 el químico ruso Konstantin Fallberg inventó de manera accidental la sacarina mientras trabajaba en el laboratorio de Ira Ramsen en la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos. Ese descubrimiento accidental se convirtió en el sello característico de todos los edulcorantes artificiales, ya que todos, la sacarina, el ciclamato, el acesulfamo, el aspartame y la sucralosa, fueron descubiertos por accidente. La obtención de moléculas que eran cientos de veces más dulces que la sacarosa, el azúcar de mesa, permitió por primera vez en la historia disfrutar del sabor dulce sin las calorías que acompañaron a ese sabor durante toda la historia de nuestra especie. En un momento en que lentamente había más comida disponible y cuando la desnutrición bajaba para dar paso a la obesidad y el sobrepeso, la presencia de este tipo de moléculas fue recibida con gran entusiasmo. No solo eso, a pesar de que en algún momento la sacarina fue cuestionada por sus supuestos vínculos con el cáncer de vejiga, sospechas que más tarde fueron descartadas, fueron las asociaciones de pacientes diabéticos las que insistieron para que continuara su venta. Para la mayoría de estas moléculas, que ejercen un efecto a muy bajas concentraciones, siempre se pensó que su impacto nutricional era bajo o nulo. Después de todo, su principal efecto era el sabor y la baja cantidad ingerida no parecía relevante. Así, lentamente, el azúcar comenzó a ser reemplazado por moléculas que ofrecían un sabor muy similar, pero sin las calorías y los efectos en la dieta asociados con el consumo de azúcar. A fines del siglo XIX, un médico austro-alemán comenzó a trabajar en varios hospitales en infectología pediátrica. Su trabajo más importante fue publicado en 1886, luego de varios años de una muy intensa investigación científica. Para este trabajo, el médico caracterizó una población de bacterias que vivían en el intestino de sus pacientes pediátricos y determinó que esas bacterias tenían un papel muy importante para la digestión. Eran bacterias que parecían cumplir un papel importante y su presencia, a diferencia de otras bacterias conocidas en aquella época, era relevante para mantener un buen estado de salud. En ese estudio, el médico describió a la bacteria como Bacterium coli commune, o bacteria común del colon. El nombre de ese médico era Theodor Echerich, y en su honor, la bacteria fue bautizada como Escherichia coli, la bacteria de Echerich que vive en el colon. En los años que siguieron, los científicos describieron una serie de otros microorganismos aislados del cuerpo humano,
incluyendo en 1898 a la especie Velionella parvula, una bacteria presente de manera normal en la boca, tracto digestivo y la parte alta de las vías respiratorias. En 1900 fueron descritas las bifidobacterias, miembros relevantes del grupo de bacterias que pululan en nuestros intestinos. A lo largo del siglo XX, un gran número de otros microorganismos fueron aislados e identificados desde las fosas nasales, la cavidad oral, la piel, el tracto gastrointestinal y urogenital. Todas estas bacterias rápidamente fueron reconocidas no como invasores peligrosos, sino que como parte de un grupo de bacterias cuya presencia no solo era normal, sino que necesaria para mantener un buen estado de salud. Lentamente comenzó así a tomar forma la idea de la microbiota humana, el conjunto de microorganismos que residen en nuestros cuerpos. Aunque este grupo de organismos ha sido conceptualizado de varias maneras desde su descubrimiento, el concepto del microbioma humano, entendido como el conjunto de bacterias, sus genes y productos metabólicos que existen en nuestro cuerpo, se ha establecido recientemente y se ha desarrollado con fuerza desde la primera década del siglo XXI. Según algunas estimaciones, la microbiota humana puede consistir en un total de entre 900 y 1000 especies diferentes de microorganismos, y que en número superan al número de células humanas en nuestros cuerpos. Durante mucho tiempo se había afirmado que en nuestros cuerpos había hasta 10 bacterias por cada célula humana. Hoy las estimaciones son más conservadoras y los estudios más recientes se ha estimado que existe un poco más de una bacteria por cada célula humana en nuestros cuerpos, menor a lo estimado originalmente, pero aún así sorprendente. Tenemos una enorme cantidad de bacterias en nuestros cuerpos, al menos tantas como células humanas. Esta diversidad se manifiesta en diferencias en la composición microbiana no solo de un humano a otro, sino también entre partes del cuerpo coincidentes, como las manos derecha e izquierda de una misma persona. Por ejemplo, un estudio determinó que la superficie típica de la palma de la mano puede albergar a más de 150 especies bacterianas diferentes, pero solo el 17% de ellas son comunes en ambas manos de la misma persona, y solo un 13% son compartidas por diferentes personas. El intestino humano es otro sitio caracterizado por un alto grado de diversidad y abundancia de microorganismos. En un estudio en el que se analizó a 124 individuos europeos, los investigadores identificaron unas 160 especies de bacterias que son comunes entre las personas, y la identificación de especies frecuentes en las distintas poblaciones humanas es fundamental para definir lo que se conoce como núcleos bacterianos comunes, que permiten a los científicos explorar la interacción de la microbiota humana con factores como la dieta, la cultura y los genes de una persona. La mayoría de las bacterias que constituyen la microbiota humana nos benefician al proporcionar ciertas características que de otra manera no tendríamos. Por ejemplo, algunos microorganismos que se encuentran en el intestino humano obtienen nutrientes de los alimentos ingeridos a cambio de ayudar con la digestión de ciertos nutrientes o prevenir la colonización del intestino por parte de bacterias que sí son dañinas. Los científicos que han estudiado la obesidad, por ejemplo, han detectado una mayor abundancia de bacterias de los géneros Prevotella, Firmicutes y otras que son productoras de metano en individuos obesos en relación con personas de peso normal o personas que se han sometido a una cirugía de bypass gástrico. Los científicos sospechan que estos microorganismos hacen más eficiente la absorción de carbohidratos desde los alimentos que los microorganismos que dominan la microbiota intestinal de individuos de peso normal. Y claro, todos esos nutrientes adicionales se almacenan en el cuerpo como grasa. Se espera que el estudio en curso del microbioma humano continúe arrojando luz sobre aspectos fundamentales de la fisiología humana y en particular de la nutrición humana. Una mejor comprensión de los requisitos nutricionales podría conducir a cambios en las recomendaciones dietéticas y en la producción de alimentos, pero también, y de manera muy relevante, debería producir cambios a la hora de evaluar las recomendaciones nutricionales para que tengamos en cuenta también cómo nuestra dieta afecta a nuestras bacterias. Después de todo, no somos organismos estériles y vivimos en comunidad. Si algo afecta a nuestras bacterias, probablemente nos afecte a nosotros. Y esto nos lleva de vuelta a los edulcorantes sintéticos no calóricos. El año 2014, investigadores del Instituto Weizmann en Israel encontraron un vínculo entre los cambios en el microbioma y las respuestas de glucosa en la sangre en ratones después de la ingesta de sustitutos del azúcar. Para el estudio en cuestión, los ratones de 10 semanas de edad fueron alimentados con una dosis diaria de aspartamo, sucralosa o sacarina.
Otro grupo de ratones recibió agua mezclada con glucosa o azúcar de mesa. Después de 11 semanas, los ratones que recibieron azúcar estaban bien, mientras que los ratones alimentados con edulcorantes artificiales tenían niveles anormalmente altos de azúcar en la sangre, lo que sugiere que sus tejidos tenían dificultades para absorber la glucosa desde la sangre. Si esta condición no se controla, esta intolerancia a la glucosa puede conducir a una serie de problemas de salud, incluida la diabetes y un mayor riesgo de enfermedades hepáticas y cardíacas. La pregunta urgente, por supuesto, es si los edulcorantes artificiales realmente pueden causar un efecto similar en humanos. El 19 de agosto de este año, los mismos investigadores publicaron un estudio en el que abordaron esa pregunta. Para esto, los científicos seleccionaron a los participantes de un grupo potencial de más de 1.370 personas, descartando a cualquiera que consumiera edulcorantes no calóricos en su vida diaria de manera regular. Una cosa interesante de este primer filtro es que algunos lo habían hecho sin saberlo, a través del consumo de proteínas en polvo, chicles o postres bajos en azúcar, que incluían en su formulación algún edulcorante no calórico. Los participantes que pasaron este primer filtro fueron organizados en 6 grupos de 20 personas, y durante la primera semana, todos los participantes que no consumían regularmente edulcorantes no calóricos recibieron una dieta estándar y se les hicieron varias mediciones metabólicas. Al empezar la semana 2, los 6 grupos recibieron un tratamiento diferente. El primero fue un grupo control que siguió sin ninguna intervención, pero los otros 5 grupos recibieron glucosa, sacarina, sucralosa, aspartame o stevia en su dieta, de acuerdo con los máximos recomendados por las autoridades regulatorias. Luego de 2 semanas, todos volvieron a una dieta sin edulcorantes no calóricos. Lo que los investigadores encontraron es que cuando los participantes consumieron cualquiera de los 4 sustitutos del azúcar utilizados en este estudio, su perfil de bacterias intestinales cambió durante las 2 semanas de ingesta. Junto con estos cambios, los niveles de los productos metabólicos derivados de las bacterias también cambiaron. Por ejemplo, en los participantes que tomaron sacarina, la producción de un tipo de aminoácido aumentó, algo similar al observado en personas con diabetes. Por otra parte, los voluntarios que consumieron sucralosa y sacarina mostraron glicemias alteradas, similar a lo descrito 8 años antes en ratones. Para confirmar un vínculo entre los perfiles microbianos y las respuestas de glucosa en la sangre, los investigadores realizaron un trasplante de la microbiota fecal de los voluntarios humanos en ratones. Para esto se toman heces de los participantes y estas se diluyen en suero salino, se filtran y se prepara una suspensión que solo tenga las bacterias. Luego, esa suspensión fue administrada de manera oral en ratones. Es interesante mencionar que este procedimiento, los trasplantes fecales, ya se realizan entre donantes y receptores humanos para tratar ciertas condiciones patológicas. Los ratones expuestos a microbiomas de humanos que regulaban mejor sus niveles de glucosa en la sangre mostraron una respuesta similar. Y al revés, los ratones que recibieron el microbioma de voluntarios que regulaban mal la glicemia mostraron igualmente una glicemia alterada. Este hallazgo en particular es sumamente interesante, ya que permite vincular de manera clara la desregulación en el control de la glicemia con un microbioma particular, y desde el punto de vista del mecanismo, ofrece una muy buena explicación para los datos obtenidos. Así, es posible que al menos alguno de estos edulcorantes no calóricos alteren la composición de la microbiota intestinal, y eso cause una desregulación en el control de la glicemia. Otra cosa interesante es que el efecto a nivel individual fue muy diferente, lo que sugiere que la respuesta de persona a persona puede cambiar dependiendo de factores que no están del todo claros. Por otro lado, como el estudio fue relativamente pequeño y de corta duración, los investigadores no pueden asegurar si lo observado podría tener una repercusión en la salud de las personas. Además, el estudio involucró a personas sanas, sin sobrepeso u obesidad, que representan solo a un subconjunto de la población que consume alimentos y bebidas con estos sustitutos del azúcar. Desde la perspectiva del usuario, los investigadores mencionan que estos resultados no deberían alterar el patrón de consumo de los edulcorantes no calóricos, pero ciertamente se requiere revisar los efectos para la salud humana, ya que durante mucho tiempo se pensó que estos no ejercían ningún efecto en nuestros cuerpos. A estos interesantes datos se suma un estudio del año 2016, en el que se determinó en un modelo experimental de mosca que la sucralosa promovía la ingesta de comida. Si bien es importante recordar que hallazgos de esta naturaleza no necesariamente aplican a la fisiología humana, se trata sin lugar a dudas de una señal de alerta que es necesario considerar para generar mejores recomendaciones y pautas alimenticias.
Hoy muchas personas prefieren los sustitutos del azúcar, esperando con eso reducir la ingesta calórica y controlar el peso. Sin embargo, de manera inesperada, es posible que estos sustitutos del azúcar afecten de manera relevante la salud de las bacterias que juegan un rol fundamental en promover nuestra propia salud. En esto ciertamente no existe consenso y se hace urgente obtener evidencia de mejor calidad. En Chile al menos, a partir de la promulgación de la Ley de Etiquetado de Alimentos, muchas empresas, tratando de huir de los sellos que indicaban que un producto era alto en azúcar, lo reemplazaron con alguno de los sustitutos no calóricos. Tal vez esa obsesión por no tener sellos en un producto no sea el camino correcto, y tenemos que aceptar la idea de que un postre dulce tiene azúcar y calorías derivadas de su presencia, lo que debería hacernos consumir esos productos con moderación. Pero por otro lado, hay personas que evitan el azúcar no por gusto, sino porque no pueden consumirla, y en ese caso, los sustitutos tienen otro sentido. Por ahora, lo único claro es que este debate no está zanjado, y se necesitan más datos de calidad derivados de estudios en humanos para poder generar mejores recomendaciones nutricionales. También es un recordatorio de que las políticas públicas, incluso aquellas generadas teniendo en cuenta la mejor evidencia disponible, deben ser monitoreadas de cerca para asegurar que se obtienen los resultados esperados, ya sea sobre el uso de los cascos, la eliminación de las plagas o el uso de sustitutos del azúcar. Así hemos llegado al final de este interesante viaje. Espero que lo hayan disfrutado. Yo me despido como siempre, saludando a mis queridos Patrons: Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Constanza Jabal, Florencia Castañeda, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Bernardo Pollack, Claudio Oyarzo y Toña, Sebastián Beche, Cirilo Fede y Pola, la familia Calen Queirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, Juan Salvador Gajardo, la familia de la Cruz Morales, José Manuel Viveros, Claudia Torres, Alberto Pozo, Robinson Esparza, Janet Leguas, María José Pino, Pilar Calderón, la familia Fuentes Schonfeld, la familia Thies Ríos, Beatriz Geldres, Martín Garrido, Luis Alberto Soto, Jo y su papá, Greco Saavedra, Juan Catipillán, María Paz Domínguez, Emma y Ana Llénero, Paula Lagos, Hans Stange, Anaí Mena, Sergio Espinosa, Sebastián Anielo, Sandra Marras, Bastián y Laura Vargas, Rodrigo Linfati, la familia Martínez Pereira, Pancho Pereira, NG, Ricardo Evia, Daniel Aroca y Dayani, Los Manguaces, Cosca y Banya, Jorge Valdivia, Felipe Rebolledo, la familia Permonti Rivera, Juan Larraín y Sergio y Jorge Pincheira. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo viernes. Que esté muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y por supuesto, que la ciencia los acompañe.